Buenas, soy Montse Rodríguez Gómez, médico intensivista del Hospital Clínico San Carlos, y vamos a intentar exponer el tema de síndrome febril y sepsis. No puedo empezar este tema sin comentar las nuevas definiciones de sepsis y shock séptico reflejadas por la reunión de consenso Sepsis 3, en el que dice que la sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una disregulación entre el huésped y la infección. Y shock séptico es sepsis más hipotensión, con necesidad de drogas vasoactivas para mantener una tensión por encima de 65, tensión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y un lactato por encima de 2. ¿Cómo podemos clasificar el síndrome febril? Aquí me voy a detener poco, porque durante toda la preparación al MIR este tema se da mucha explicación, para luego podernos detener un poquito más en la sepsis y el shock séptico. La definición de fiebre pues es temperatura por encima de 38 y podemos clasificarla de breve duración cuando es menos de 48 horas, corta duración cuando es menos de una semana, duración intermedia cuando es de 7 a 14 días y larga duración de 2 a 3 días. Pero, ¿qué es fiebre de origen desconocido? Pues nos podíamos acordar de los treses, ¿no? Tiene que tener una temperatura por encima de 38,3 de forma reiterada durante más de 3 semanas y que no sepamos el foco después de 3 días de ingreso hospitalario. Origen, puede haber muchos orígenes, el más frecuente es infeccioso, que es el que vamos a hablar un poquito en este tema, pero también puede ser farmacológico, como puede ser por el Dexdor, ¿no? La dexmedetomidina, o puede ser de origen neoplásico, enfermedades autoinmunes. Hay una larga lista de causas que pueden provocar fiebre. Vamos a meternos un poquito más en la sepsis. ¿Qué es la sepsis? Es una infección documentada o sospechada y alguno de los siguientes parámetros. Es decir, tener cualquiera de estos parámetros no es significativo de sepsis, siempre hay que sospecharla o tenerla documentada. Hay unos parámetros generales, que vamos a hablar un poquito de ellos, que es presencia de fiebre o hipotermia, siendo peor la hipotermia más grave, una frecuencia cardíaca elevada por encima de 90 latidos por minuto o 2 desviaciones estándar por encima del valor normal para la edad, presencia de taquipnea, alteración del estado mental, edema o hiperglicemia. Hay también otros parámetros, que son los parámetros inflamatorios, que es la presencia de leucocitosis o leucopenia, siendo la leucopenia marcador de peor pronóstico respecto a la leucocitosis, leucocitosis en rango normal, pero más de 10% de formas inmaduras, la PCR por encima de 2 desviaciones estándar del valor normal o una procalcitonina por encima de 2 desviaciones estándar del valor normal. Pasamos a los parámetros hemodinámicos. La hipotensión. ¿Cómo definimos hipotensión? Pues que tenga una presión arterial sistólica por debajo de 90, como veis en la diapositiva, una presión arterial media por debajo de 70, una disminución de la presión arterial sistólica por encima de 40 milímetros de mercurio en adultos o una disminución de 2 desviaciones estándar por debajo de lo normal para la edad. Además, otros parámetros hemodinámicos es la saturación venosa mixta por encima de 70. Acordaros que la diferencia entre saturación venosa central y saturación venosa mixta. Saturación venosa central es la saturación obtenida a través de unos gases venosos de la luz distal de la vía central, es decir, obtenemos una muestra venosa de la luz distal de la vía central y esa saturación de oxígeno es la saturación venosa central. La misma muestra pero obtenida de la luz distal de un catéter de Swan-Ganz es la saturación venosa mixta, ¿vale? Acordaos que el catéter de Swan-Ganz está colocado en la arteria pulmonar. Otro parámetro hemodinámico es un índice cardíaco por encima de 3,5. ¿Qué otros parámetros hay? Pues hay disfunción orgánica, pues hipoxemia, que es una PAFI por debajo de 300, una oliguria, que es una diuresis por debajo de 0,5 miligramos kilo hora, incremento de la creatinina, anormalidades de la coagulación, ya sea INR o APTT, la presencia de hilio, trombocitopenia o hiperbilirrubinemia. Y finalmente, los parámetros de perfusión tisular. Tener un lactato elevado o una disminución del llenado capilar o, por ejemplo, la presencia de livideces. Como digo, muchos pacientes pueden tener cualquiera de estos parámetros, pero siempre tenemos que sospechar una infección o tenerla documentada para considerarla de sepsis. ¿Qué es el SOFA? ¿Qué es la puntuación SOFA? Pues la puntuación SOFA nos habla de disfunción orgánica secundaria a la sepsis. ¿Cuál es la escala de SOFA? Score SOFA pues evalúa 6 sistemas, desde respiratorio, hemodinámico, renal, hepático, sistema nervioso central y coagulación. Entonces, estos 6 sistemas les da una puntuación desde 0 a 4.
Y entonces se considera que hay disfunción orgánica secundaria en la sepsis cuando hay un cambio agudo de la puntuación SOFA en 2 o más puntos. ¿Cómo es eso de cambio agudo respecto a la puntuación SOFA? Pues yo, que soy a priori una persona sin disfunciones orgánicas, mi puntuación de SOFA basal es 0. Entonces, si tú me evalúas estando mala con una sepsis urinaria y tengo un SOFA de 3, sí que tengo disfunción orgánica asociada a la sepsis. Si yo tengo, por ejemplo, un fracaso renal, que tengo con una puntuación de SOFA 2 basal, pues necesitaría que mi SOFA, al tener una infección, por ejemplo, una neumonía, mi SOFA fuera de 4 o 5, ¿vale? ¿Cuál es el Quick SOFA? Pues nos dicen, son 3 valores que la presencia de 2 o más nos implica gravedad, nos puede avisar de que el paciente puede estar séptico o simplemente grave. Es por eso que como screening único, como único marcador de screening de sepsis, no es válido. Pero es muy válido para nosotros una vez que estamos en la urgencia o estamos en la planta o estamos valorando un paciente, nos tiene que alertar que algo le está pasando. ¿Qué valores son esos del Quick-SOFA? Pues son estos 3, un Glasgow por debajo de 15, una frecuencia respiratoria por encima de 22 o igual, o una presión arterial sistólica por debajo de 100. Como veis, son parámetros que simplemente viendo al paciente podéis verlos. Entonces, si veis un paciente que cumple 2 o más o los 3 criterios, nos debe alertar de que algo le está pasando al paciente. No tiene por qué ser sepsis. Entonces vamos al meollo del asunto, ¿no? ¿Cómo manejamos un paciente con sepsis o shock séptico? Entonces vamos a seguir un poco las guías de la Surviving Sepsis Campaign, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos hemodinámicamente a nuestro paciente? Pues primero hay que resucitarle con cristaloides balanceados. Si estamos poniendo mucho volumen, acordarnos de la albúmina. ¿Y cuánto volumen, Monse, le tengo que pasar a un paciente con sepsis o shock séptico? Pues las guías te dicen que al menos 30 miligramos kilo en las primeras 3 horas. ¿Cuánto es eso? Pues bueno, si tengo un paciente con 70 kilos, ¿qué mínimo que pasarle 2 litros esas 3 primeras horas? ¿Vale? Y me podéis decir que son cristaloides balanceados. Para ello, vamos a empezar diferenciando lo que es un cristaloide de lo que es un coloide. ¿Qué es un cristaloide? Es una solución de agua más electrolitos y o azúcar. Y un coloide es una solución de agua con moléculas de alto peso molecular. Bueno, una vez que ya sabemos lo que son los cristaloides, vamos a ver qué cristaloides balanceados hay, ¿no? Entonces, ¿qué significa balanceados? Pues significa que es lo que más se parezca a nuestro plasma, ¿no? ¿Qué es lo más similar a nuestro plasma? Pues aquí tenéis un esquema de cuáles son los componentes más importantes de nuestro plasma con respecto al sodio, cloro, potasio, bicarbonatos, molaridad y pH, y diferentes formulaciones, ¿no? De salino fisiológico, que es como el más usado, el Ringer lactato, y el plasmalite. Pues vemos perfectamente que el suero salino fisiológico tiene muchísimo más cloro que nuestro plasma y mucho más sodio, y por el contrario no tiene nada de potasio. En cambio, si nos vamos a las otras 2 soluciones, que son las balanceadas, que son el Ringer lactato y el plasmalite, pues vemos que se asemejan más a nuestro plasma, siendo incluso el plasmalite, si somos más finos, más balanceado que el Ringer lactato. Entonces, nuestra resucitación podría ser perfectamente realizada con plasmalite. Aquí tenéis algunas formulaciones de cloruro sódico, ¿no? El primero, Ringer lactato, el segundo, y plasmalite el tercero. Muy bien, ya sabemos con qué tenemos que resucitar al paciente, pero ¿hasta cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué objetivo? Pues para eso para guiar esta reanimación tenemos las medidas dinámicas, que van por encima de la exploración física o las medidas estáticas. ¿Cuál es nuestro objetivo con esta reanimación? ¿Cuál puede ser un parámetro que podemos mirar? Pues el lactato, cómo tiene que ir bajando. Incluso podemos ver si van desapareciendo livideces o el relleno capilar. ¿Y qué son estas medidas dinámicas, Monse? ¿Cómo puedo saber estas medidas dinámicas? Pues para eso tengo que explicaros un poquito la ley de Franz-Starling. La ley de Franz-Starling dice que hay una relación positiva entre la precarga y el volumen sistólico. Pero en el cuerpo humano, desgraciadamente, esta relación no es lineal, sino es curva, ¿no? Es curvilínea, como veis aquí. Entonces, vemos que en la curva hay una zona dependiente en la que pequeños cambios de precarga se traducen en cambios importantes de volumen sistólico. Esa es la zona de precarga dependiente. Y hay una zona plana en la que cambios de la precarga no se traducen en cambios de volumen sistólico. Esa es una zona de precarga independiente.
¿De qué depende qué curva tengamos? Pues va a depender de nuestra situación de precarga previa y de cómo esté nuestro corazón. No es lo mismo un corazón sano que un corazón disfuncionante. Por eso aquí, por ejemplo, tenemos dos curvas. La curva inferior es un corazón insuficiente con una disfunción ventricular y la curva de arriba es un corazón normal. Así vemos, queda bastante claro que como el mismo cambio de precarga, la misma precarga, ese volumen que le administramos extra, como el volumen sistólico asciende de forma diferente en uno y en otro, siendo el incremento del volumen sistólico muy escaso, casi nulo, en el corazón disfuncionante, que es la curva de abajo, o como ese aumento de precarga sí que aumenta el volumen sistólico en la curva superior, ¿vale? Por eso la precarga dependencia es la capacidad del corazón de adaptarse, ese volumen sistólico, a la precarga. ¿Y qué va a depender? De la precarga que tenga previa y de cómo esté el corazón. Es importante saber que con la misma precarga, cuanto más suba ese volumen sistólico, va a ser mayor respuesta al volumen. Es decir, cuanto mayor precarga dependencia veamos, mejor respuesta al volumen. ¿Cuáles son estas medidas dinámicas? Pues solo os voy a comentar tres. Yo creo que las tres, una es la que más fácil se hace en cualquier paciente y otras dos un poquito más complejas, pero por ejemplo en la UBI las usamos bastante. Vamos a empezar por la elevación de piernas. La elevación de piernas tenemos que hacer una elevación de las piernas pasiva a 45 grados sobre el nivel que estuviera y mantenerla durante un minuto. Esta elevación de piernas va a hacer que toda la sangre venosa, el éxtasis venoso que tenemos en las piernas, pase a la circulación torácica y es como si estuviéramos dando una carga de volumen, pero es una carga de volumen reversible porque una vez bajamos las piernas va a volver a su sitio. Entonces nosotros elevamos las piernas, aportamos esos 300 mililitros a nuestro tórax y vamos a ver qué respuesta tiene. Aquí lo veis. Entonces, si aumenta un 10 o más por ciento, ¿no? Al menos un 10%, el gasto cardíaco, se traduce en una sensibilidad y una especificidad muy alta de que el paciente va a estar en la parte de precarga dependiente de nuestra curva. ¿Cómo podemos hacer esta elevación de piernas? Como veis en la imagen, tenemos cuatro formas, siendo la C la primera, cómo se estudió la elevación de piernas, ¿no? El paciente a 0 grados y se eleva directamente a 45 grados. La que se usa habitualmente muchas veces es en la A, en los pacientes que están malitos, sobre todo en los pacientes que tienen hipertensión intracraneal o alto riesgo de regurgitación, porque como veis es la única opción en la que no se baja el cabecero. Por lo tanto, en pacientes con hipertensión intracraneal o alto riesgo de broncoaspiración sería la opción adecuada. Las guías la que te recomiendan es la opción B, porque en la A, solo elevando las piernas con el cabecero elevado, no incluyes el retorno venoso, esa carga que da es intratorácica, no incluye la circulación esplénica, cosa que sí ocurre en la B. Por eso las guías te recomiendan la B. Y en cambio la D, de Dinamarca o de dado, no se recomienda porque tiene muchos más riesgos, ¿no? Como veis, broncoaspiración, etcétera, y no aporta grandes beneficios respecto a la A, la B o la C. Vamos a meternos un poquito más. La elevación de piernas se puede hacer en pacientes tanto en ventilación mecánica como en no ventilación mecánica. Estas dos que os voy a contar ahora, la variación de volumen sistólico y la variación de la presión de pulso, solo se realiza en pacientes que tengan ventilación mecánica y no tengan ventilaciones espontáneas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando respiramos hacemos una presión negativa y el aire entra, pero cuando estamos en ventilación mecánica el aire entra a presión y esto lo que hace es aumentar la presión, ¿no? Intratorácica, y este aumento de presión intratorácica lo que hace es que disminuye el retorno venoso. Por lo tanto, disminuye la precarga del ventrículo derecho y secundariamente disminuye el volumen sistólico y por lo tanto la presión de pulso. Entonces, la variación del volumen sistólico se entiende como cada sístole, ese volumen sistólico que tenemos, va fluctuando según en qué fase de la respiración estamos. Cuando estamos en ventilación mecánica, en la inspiración el volumen sistólico va a bajar, por eso que os he comentado de que disminuye el retorno, la precarga al ventrículo derecho, y en expiración va a aumentar. Y es esta variación medida, sobre todo la ven con los dispositivos de monitorización hemodinámica basados en la onda de pulso, lo analizan estas curvas, analiza ese volumen sistólico y nos da un valor. Si este valor es por encima del 10%, se entiende que es precarga dependiente. Aquí vemos un monitor pico y si lo hacemos un poquito más grande, vemos aquí que nos dice el valor del volumen sistólico, que es el 5%. En este caso, este paciente sería no respondedor, estaría en la zona de precarga independiente, zona plana de la curva.
El siguiente valor que vamos a un poquito a detallar es la variación de la presión de pulso, que aquí sale también. Entonces, la variación de la presión de pulso se entiende por, aquí veis la presión máxima, esta es la presión mínima, entonces es la diferencia entre las dos dividido por la media. Entonces, si esta variación de la presión de pulso supera a 13%, es mayor o igual al 13%, se entiende que está en la zona de precarga dependencia. Aquí tenemos otras curvas. No hay que diferenciar la variación, hay que saber diferenciar la variación de la presión de pulso respecto a la variación respiratoria de la presión arterial sistólica. Que en este caso lo que se hace es una pausa telespiratoria. Entonces ahí vemos que no interfiere en la curva de presión arterial la ventilación mecánica, entonces vemos qué tensión tiene y a partir de ahí volvemos a hacer la ventilación mecánica con sus inspiraciones y expiraciones y vemos cómo la presión arterial sistólica está por encima de ese punto y por debajo, y es esta variación lo que nos habla de si es precarga dependiente o no. Muy bien, ya sabemos cómo hay que resucitar al paciente, cómo hay que guiar esa resucitación, pero bueno, imaginaros, pues tenemos que saber cuándo hay que iniciar otras cosas, ¿no? Cuándo hay que iniciar, por ejemplo, drogas vasoactivas. ¿Con qué objetivo? Pues el objetivo es tener una tensión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. Esto es lo que te dicen las guías. Lógicamente, si es un señor que está acostumbrado a vivir con 80 milímetros de mercurio de presión arterial media, pues este límite lo tenemos que subir. Hay que considerar la monitorización invasiva con los pacientes que están muy malos, ¿no? Cuando están muy inestables, eso es lo que haríamos en la UBI. Y las drogas vasoactivas de elección es, primero, noradrenalina, luego vasopresina y finalmente la adrenalina. No usar la terlipresina, está indicada solo en los hepatorrenal, no en la sepsis. Los shocks sépticos o el shock séptico generalmente, bueno, muchas veces es puro, pero otras veces está asociado con shock cardiogénico, entonces son shock mixtos. Entonces estos pacientes, el fármaco de elección para el shock cardiogénico asociado al shock séptico es dobutamina, no así el levosimendan. ¿Cuándo iniciar corticoides? Pues las guías, la Surviving Sepsis Campaign, te recomienda iniciar hidrocortisona 200 miligramos al día cuando tienes una perfusión de nora que supera el 0,25 microgramos kilómetro durante al menos 4 horas. Es cuando deberíamos iniciar la perfusión de corticoides. Muy bien, ya hemos pasado todo el tema de hemodinámica, ¿no? Con qué resucitar, con qué objetivos, cuándo iniciar drogas, pero bueno, vamos a lo que nos interesa, ¿no? Los antibióticos, el cómo manejar un paciente séptico. Pues las guías te dicen que si es una sepsis, los antibióticos debes iniciarlos en las primeras 3 horas, no retrasarlo. Y si tienes shock séptico, deberías iniciarlo en la primera hora. ¿Debemos de esperar a marcadores, ¿no? Como la procalcitonina para iniciar antibióticos? No. Si tú tienes una clínica sugestiva, deberías de iniciar la antibioterapia sin esperar a la procalcitonina, porque se ha visto que la asociación clínica procalcitonina no es superior a la clínica sola. No es así que la procalcitonina tiene un factor a lo mejor en desescalar la antibioterapia, es decir, si tú tienes un control de foco adecuado, clínicamente está bien y los marcadores como la procal está bajando, sí que podría ser una forma de finalizar la antibioterapia. Si la duración no la tienes concreta, no sabes si 7 o 10 días, pues si tienes un control del foco, la procal está bajando, clínicamente está estable, pues a lo mejor puede ser 7 días de antibioterapia y no 10. Control de foco fundamental, no vamos a hacer nada, por mucho volumen que le pongamos, por mucho antibiótico que le pongamos, si no hacemos un control de foco adecuado, nuestro paciente no va a ir bien. Es decir, si tengo una sepsis por catéter, nuestro paciente no va a ir bien si no le quitamos el catéter. Si tengo un absceso, habrá que drenar el absceso. Si tengo tejido necrótico, habrá que quitar ese tejido necrótico. Es fundamental en el paciente séptico control del foco. Y finalmente, ¿cuándo ingresamos en la UBI? Pues un paciente con sepsis habría que ingresarlo en la UBI en las 6 primeras horas de ingreso. No tiene sentido retrasar el ingreso en la UBI. Antibioterapia. ¿Qué antibiótico elijo? Pues tenéis diferentes guías según el foco de infección que sospechéis, pero hay un par de nociones que debéis de conocer. Pues si la infección se considera nosocomial o adquirida a la comunidad es cualquier paciente que viene de su casa con infección respiratoria, pues habrá que pensar en que es una infección de la comunidad, que tiene una sospecha de unos gérmenes y por lo tanto un tratamiento empírico específico, o si la infección es nosocomial. ¿Qué quiere decir nosocomial? Pues son aquellas infecciones que aparecen a las 48 horas de ingreso en el hospital. Es decir, yo vengo por una fractura de cadera y a las
48-72 horas comienzo con fiebre y con clínica respiratoria y tengo una consolidación. Pues eso se podría considerar como una neumonía nosocomial, ¿vale? Por lo tanto, el tratamiento empírico debería ser pensando en esa neumonía nosocomial. Además, hay que pensar si el paciente tiene factores de riesgo para tener gram positivos multiresistentes, como el Staph aureus metiere, o si el paciente tiene riesgo de padecer infecciones por gérmenes gram negativos multiresistentes. En ese caso habría que cubrir con 2 fármacos, o si nuestro paciente tiene riesgo de infección por hongos. Y me podréis decir, bueno, ¿y cuáles son esos riesgos? ¿Cómo puedo sospechar que mi paciente pueda tener una infección por bacterias multiresistentes, una infección fúngica o por Staph aureus metiere? Pues aquí tenéis unos pequeños factores de riesgo que recogen las guías, que por ejemplo, pues ¿cuándo hay que sospechar un Staph aureus metiere? Pues un paciente en hemodiálisis, un paciente con heridas de repetición, en úlceras, hospitalización reciente, que la flora local del hospital o de la zona sea mayor al 10% de Staph aureus metiere. ¿Cuándo podemos sospechar bacterias multiresistentes? Pues si ha tenido antibioterapia ingreso previo los 90 días previos, si está colonizado por gérmenes multiresistentes en recto, en axila, en faringe, si la flora local de nuestro hospital es mayor del 10%, etc. ¿Cuándo sospechamos una infección fúngica? Pues cirugía mayor, nutrición parenteral o un paciente que está colonizado en varias localizaciones por hongos, ¿vale? Son como pequeñas pinceladas de qué pacientes debemos sospechar tanto infección por Staph aureus metiere, por bacterias multiresistentes o por hongos. Vale, entonces ya sé que a mi paciente le tengo que poner ceftriaxona y levo, por ejemplo. ¿Pero a qué dosis? ¿Cómo la ajusto? ¿Cómo empiezo? Pues es importante conocer la PK/PD de nuestros fármacos, qué farmacocinética y qué farmacodinamia tiene. Y sobre todo aquellos pacientes que tengan fracaso renal no se debe ajustar la antibioterapia desde el principio. Hay que primeras dosis son dosis plenas y las siguientes ya ajustadas a función renal. Las guías te dicen que un paciente con sepsis o shock séptico, cuando está grave, sí que puedes hacer infusión prolongada de beta-lactámicos. Acordaos de esto porque luego hablaremos un poquito más. Las guías te dicen que desescalar tan pronto como conozcas el agente causal. Es decir, no tiene sentido que si yo pienso que tiene una neumonía nosocomial por un gram positivo y le trato con line, luego el cultivo te dice que es un Staph aureus meti-S, que es Closac sensible, le dejé linezolid 10 días porque pienso que es mejor que la cloxacilina. No, en este caso, un paciente que tiene Staph aureus metiere, el mejor tratamiento es la cloxacilina. Tengo que desescalar, hacer un tratamiento dirigido para agente causal. Las guías también te dicen que mejor pautas de tratamiento cortas respecto a las largas. Vamos a meternos un poquito más en las dosis. ¿Qué dosis? ¿Cómo pongo los fármacos? ¿Es mejor ponerle 3 gramos o ponerle 1 gramo cada 8, ¿no? ¿Por qué unos antibióticos se ponen de una forma y otros de otra? Pues vamos a intentar ver el por qué. Entonces aquí tenemos una pequeña curva de un antibiótico respecto a la concentración plasmática de ese antibiótico respecto al tiempo. Como veis, administro el fármaco, hace un pico y luego baja, ¿no? Pues vamos a ir poniendo nombres a esto, ¿no? La línea con puntos discontinuos es la concentración mínima inhibitoria, es la concentración mínima inhibitoria de ese germen al antibiótico. Entonces, vamos a ver que la concentración máxima es la Cmax sobre la Cmi, ese es el piquito que tenéis arriba. En azul veis el tiempo máximo que está el antibiótico sobre la Cmi, son dos conceptos diferentes, el pico máximo, la concentración máxima del antibiótico, y otro es el tiempo máximo que está sobre la Cmi. Y por último es el área sobre la curva, todo lo que está dentro, ¿no? Toda esta zona que está por dentro de la curva por encima de la Cmi. Y por último tenemos el efecto posantibiótico. Por estos 3 valores que veis en verde, azul y amarillo son los diferentes tipos de antibióticos y cómo actúan, ¿no? Entonces hay unos fármacos concentración dependiente, tiempo dependiente y concentración y tiempo dependiente. Concentración dependiente, ¿qué fármacos son esos? Pues son aquellos que necesitan mucho pico, mucha concentración de antibiótico para hacer su acción, ya sea bactericida o bacteriostática. ¿Qué fármacos son esos? Típicos, la amicacina, por ejemplo, ¿no? Preferimos poner 1,5 gramos de amica cada 24 horas y ya está, que poner 500 cada 8, porque es un fármaco concentración dependiente. Va a hacer mejor su acción si ponemos 1,5 gramos en dosis única cada 24 horas que si ponemos la misma cantidad, 500 cada 8, ¿vale? Porque es un fármaco concentración dependiente.
¿Cuáles son los fármacos tiempo dependientes? Son aquellos que para ejercer su acción bactericida o bacteriostática necesitan estar el mayor tiempo posible por encima de la CMI. No necesitan tener muchísima concentración, no lo necesitan, necesitan estar todo el rato por encima de esa concentración mínima inhibitoria. Los fármacos típicos son los betalactámicos, ¿no? Y hay fármacos que les gustan las dos cosas, les gusta que tenga mucha concentración y estar todo el tiempo posible por encima de la CMI. ¿Qué fármacos eran esos? La vancomicina es el más típico. Vamos a intentar hacer curvas de cada una de estas situaciones. Fármacos concentración dependiente, vamos a pensarlo juntos. Lo que queremos es un pico muy alto, que sea lo más alto posible para que tenga la concentración máxima más alta. No me interesa que sea bajito y que se repita mucho, sino que sea una única dosis la más alta posible, ¿vale? Acordaros, por ejemplo, la amicacina. Tiempo dependiente. Bueno, estos pacientes no queremos que tengan un pico muy alto, sino que estén el mayor tiempo posible por encima de CMI. Por lo tanto, estos pacientes lo que queremos no es 1,5 gramos de amica, por ejemplo, alto. No queremos meropen en 3 gramos, porque el tiempo dependiente generalmente son los betalactámicos. No queremos 3 gramos de meropen cada 24 horas, preferimos 1 gramo cada 6 horas, por ejemplo. Entonces, de tal forma que está el mayor tiempo posible por encima de la CMI. Es por eso que en las guías, ¿os acordáis que he dicho que se prefiere la infusión extendida de betalactámicos? Es por eso, porque con la infusión extendida conseguimos un mayor tiempo por encima de la CMI, ¿vale? ¿Qué pasa con los fármacos, los últimos, la vancomicina, la concentración y tiempo dependiente? Por lo que quieren, estos quieren todo, quieren el mayor pico y el mayor tiempo por encima de la CMI, ¿vale? Importante saber qué más cosas, aparte de si son tiempo, concentración o ambas, pues si los fármacos son lipofílicos o hidrofílicos, porque el volumen de distribución va a cambiar, ¿no? Los fármacos lipofílicos tienen un volumen de distribución alto, buena penetración intracelular y tienen un metabolismo hepático, pues las quinolonas, por ejemplo. Hidrofílicos tienen un volumen de distribución bajo, difícilmente atraviesan las membranas y tienen eliminación fundamentalmente renal. ¿Cuáles pueden ser? Las penicilinas, por ejemplo, aminoglucósidos. Es importante que conozcáis, ¿vale? Estas diferencias. Otra cosa muy importante es que sepáis que hay fármacos que necesitan niveles para saber si llegamos a niveles, estamos con niveles muy altos que producen toxicidad o niveles tan bajos que no producen efecto terapéutico. Fármacos que necesitan sacar niveles simplemente para que los recordemos, fármacos como la vancomicina, la amicacina o el voriconazol. Muy bien, ya sabemos cómo resucitar a nuestro paciente, cuándo iniciar drogas, el control del foco y qué antibiótico usar y a qué dosis y por qué cada cosa, ¿no? Muchos de nuestros pacientes con sepsis o shock séptico terminan desarrollando un distrés, ¿no? Entonces, las guías te recomiendan que estos tipos de pacientes apliques antes oxígeno alto flujo respecto a ventilación mecánica no invasiva y mantener unas saturaciones en torno a 88 y 92. Aquí os pongo una foto de un alto flujo del centro donde trabajo, pero hay diversidad de tipos de alto flujo, diferentes casas comerciales y estas son las cánulas nasales, ¿no? Bueno, es importante que conozcáis con qué material trabajáis en cada centro. Si finalmente con el alto flujo no conseguimos oxigenar al paciente, pues tendríamos que proceder a ventilación mecánica invasiva, ¿no? ¿Cómo ventilamos a nuestros pacientes? Pues la Surviving Sepsis Campaign un poco se guía de cómo hay que ventilar a un paciente con distrés, no hace grandes diferencias. Los pacientes con distrés hay que ventilarles con volumen tidal bajo, presiones bajas, pero con PIP, que es la presión al final de la expiración alta, ¿no? Para que reclutes áreas que están cerradas se queden abiertas y haya menos sufrimiento pulmonar. Puedes hacer maniobras de reclutamiento a las cuales no me voy a centrar mucho, no me voy a meter mucho. Sí que podemos hacer las maniobras de prono, que es lo de poner boca abajo a los pacientes para abrir áreas que están atelectasiadas, que tienen indicación en el distrés moderado severo, y estas maniobras de prono al menos deben ser de 12 horas. Los relajantes musculares sí que hacen una explicación clara de que prefieren embolos respecto a la perfusión por los efectos secundarios de la relajación en perfusión. Y por último, si tienes un distrés severo y fracasa, si tiene criterios, pues podríamos poner una ECMO venovenosa. Vamos a hablar un poco del prono y la ECMO venovenosa.
¿Cuál es el sentido del prono? Pues en los pacientes con distrés, las áreas posteriores que están en los campos posteriores están cerradas, están atelectasiadas, ¿no? Entonces no intervienen en el intercambio gaseoso. Entonces veis aquí la imagen, como estas áreas de aquí, las áreas de la imagen en supino posterior están atelectasiadas y como al darle la vuelta se van aireando, ¿vale? ¿Cómo se airea? Este es en prono, aquí tenéis una imagen de otra zona de infiltrado y esto es como se vería nuestro paciente en prono. Ahora con el COVID hemos hecho millones de sesiones del prono y lo tenemos como más estandarizado. Aquí tenemos 2 ECMOs que también son de nuestro centro, pero bueno, se ponen en pacientes, en estos casos fueron distrés grave en pacientes con COVID. Pero bueno, también se usan en los pacientes con distrés secundario a la sepsis si fuera necesario. Puntos claves para finalizar la sesión. Pues hay que conocer las diferentes escalas y la aplicación de cada una de las escalas, qué sentido tiene, ¿no? El SOFA en como conocimiento de disfunción orgánica en la sepsis y el Quick SOFA como pues, reconocer pacientes graves, ¿no? Los pilares de la sepsis es una resucitación con volumen adecuado, con cristaloides balanceados, control de foco fundamental y un inicio de antibioterapia empírica precoz, lo más exacta posible, ¿no? Un empírico, pero con el fármaco sabiendo a qué dosis hay que ponerlo, a saber si es un paciente con una sepsis nosocomía lo adquirió la comunidad, ¿no? El inicio de la terapia, tiene que ser las primeras 3 horas en la sepsis y la primera hora en el shock séptico. Importante conocer la flora local en nuestro hospital y de nuestra área sanitaria, así como conocer los factores de riesgo para Staphylococcus methyierae, bacterias multiresistentes, ¿no? Bacilos gram negativo multiresistentes o la infección por hongos. Búsqueda y control de foco fundamental, desescalar tan pronto como conozcamos el agente causal y una ventilación mecánica protectora con volumen estadidal bajo, presiones bajas y una PIP elevada. Espero haber aclarado las posibles dudas.